Y como ya le habíamos platicado, pues el tema, además de lo económico, pues también está el de la prevención de la salud. Ya hablamos de todo lo que implica de estarse cuidando y cómo evitar estar en riesgo de contagio, pero también hay algo más interesante de todo esto, que es las personas que de pronto, no se diga los que tienen algún problema como dentistas, o sea, con la boca, algún problema dental, o algún otro tipo de inquietud y que a veces tienen que ir al hospital. Y uno de los casos que es importantísimo es cuando uno tiene alguna afectación cardiovascular. Y se han dado ya datos que llaman la atención de personas que pues les agarra el infarto en casa a pesar de que hayan tenido algún aviso de síntoma, pero el temor de ir a acudir a un nosocomio, a un hospital, pues a veces prefieren quedarse y bueno, error. Tenemos un video, por cierto, usted tiene oportunidad de checarlo ahí en cabovisión.tv, hay un video muy interesante que hablan varios doctores sobre esto. Y hablando de esto, vamos hasta la maravillosa isla de Cozumel, al otro lado de la República, y a la otra península. Cozumel, ahí está nuestro querido amigo Rafael Moguel, quien es médico intervencionista, cardiólogo muy conocido y reconocido y que pues, ha estado varias veces en nuestro programa. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Oye, antes que nada, que nos platiques de lo que es tu especialidad. Cuéntanos cómo está Cozumel, porque Cozumel pues, es un destino turístico que vive pues, prácticamente más del 90%, yo diría, de lo que le dejan los cruceros. Es el número uno en la recepción de cruceros y ahorita pues, 0 cruceros. ¿Cómo se está viviendo eso? ¿Cuántos habitantes tiene Cozumel? Y el colapso económico debe ser brutal. Sí, Cozumel debe tener unos 100,000 habitantes, más o menos. Y sí, aquí se vive principalmente el turismo y la vocación de la isla es el turismo. Tiene 2 tipos, fundamentalmente, que es el de cruceros. Aquí recibimos en temporada baja alrededor de unos 20 cruceros por semana, mientras que en temporada alta se pueden recibir más de 30 cruceros por semana. Entonces, esta ausencia de cruceros actual... La derrama pues, es importantísima, que dejan es importante. Hay también la vocación del turismo de buceo, que esa parece que ya está rehabilitada, pero los cruceros no creo que empiecen antes de octubre. Sí, esto pues obviamente que impacta en la economía de la isla. Ojalá también Cozumel pues se restablezca pronto del mismo mal que tenemos todo, que es la falta de turistas, como Vallarta, Cancún, la Ribera Maya, Zihuatanejo, Acapulco, en fin, los principales destinos de playa. Pero a ver, cuéntanos, doctor, este tema que ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, ¿cómo va? ¿Sí ha subido el índice de decesos o de que se agraven los males cardiovasculares por el temor a ir a algún hospital? Fíjate que nadie lo sabe porque es algo que queda escondido en las casas, en los domicilios particulares. Y esa es la razón. Habíamos platicado que ya en un hospital de Hong Kong se había advertido a principios de año que ellos en las unidades coronarias, en las unidades intensivas de problemas cardíacos, no estaban teniendo la afluencia de pacientes, la ocupación de camas en esas unidades como en los meses correspondientes del año pasado. Entonces, después hay una publicación italiana muy, muy interesante en donde ellos acusan el mismo problema, pero no solamente eso, sino que ellos dicen que la posibilidad del riesgo relativo que ellos hablan va a ser de 3. O sea, ellos calculan que a final de este año en Italia van a tener el triple de muertes que han tenido los años anteriores por la gente que le da miedo, tiene un infarto cerebral o del corazón, le da miedo ir al hospital y se queda en su casa. Y entonces esto tiene 2 consecuencias. Una es que o llega a su casa o se queda en su casa y ahí sobrevive en malas condiciones o se muere,
o llega al hospital ya muy tarde para poder hacer un rescate eficiente. Esto se vio, hay una publicación en España muy interesante también, y hay una publicación en Estados Unidos, que esta publicación depende de los bomberos. Ellos sacan en el periódico que atendieron en el mes de marzo de este año 8 veces más casos de muerte súbita domiciliaria que en el marzo del año pasado, y que encontraron que 4 veces más personas ellos no pudieron resucitar en comparación con marzo del año pasado. Entonces, hay muchos warnings, muchos advertencias en ese sentido de por favor, si tienes dolor en el pecho, ve al hospital. Si tienes dificultad para respirar, puede que no sea COVID, puede ser un infarto. Entonces, ese es el punto. De por sí, quiero decirles que la Organización de Estados para el Crecimiento y el Desarrollo Económico tiene una tasa media de muerte por infarto como del 5%. La de México es 5 veces mayor, es como del 25%, ya de por sí. Entonces, si nosotros estamos viendo qué va a pasar ahora que la gente no se llegue a atender, pues un triple de esta mortalidad sería catastrófico, mucho peor y mucho mayor que la que estamos viendo por el mismo COVID. Y las consecuencias, las complicaciones de tener una insuficiencia cardíaca ya a largo plazo, que implique a veces utilizar aparatos de rescate, estos marcapasos carísimos, o trasplante cardíaco, pues es algo a lo que nos va a llevar esta falta de atención del infarto. ¿Cuál es la recomendación, doctor, para las personas que pues tienen afectaciones cardiovasculares? Pues cómo prepararse en el dado caso que puedan tener algún síntoma. ¿Qué es lo que recomiendas? Primero que nada, si alguien ya se sabe enfermo del corazón, que no pierda contactos con su cardiólogo, que vaya a revisarse para ver que todo esté bien y que los objetivos estén logrados, que su colesterol esté bien controlado, la diabetes, la hipertensión, etcétera. Eso va a ser lo primero. Lo siguiente es que sepan reconocer, como siempre debe ser, los síntomas de infarto. Dolor en el pecho, dolor en la garganta, en la espalda, en los hombros, en los dos brazos, cualquiera de los dos, en la boca del estómago. A veces una dificultad para respirar. Muchas veces hay una sensación de mucha sudoración inexplicable. Hace calor, pero yo normalmente no sudo de esta manera, que estoy mojando la ropa. Bueno, pues ese tipo de cosas tienen que hacernos pensar que podemos estar teniendo un infarto. Si esto ocurre, no se trata de hablar al cardiólogo, no se trata de hablar al médico de confianza, no se trata de salir de la casa, ir inmediatamente a un servicio de urgencias, de preferencia de un hospital que tenga cardiología avanzada. Esa sería la recomendación principal. Ahí está el video que se lo recomendamos, comité que se llama, ¿no? Comecite, es el Colegio Mexicano de Cardiología Intervencionista y Terapia Endovascular. Hicimos, porque las otras organizaciones cardiológicas del país pues no han hecho algo así. La Sociedad de Cardiología Intervencionista de Estados Unidos está muy activa avisando en este sentido. Pues nosotros se nos ocurrió hacer unos 4 videos, este es uno de ellos, y pues hacerles caso. Y por favor, si obviamente en época de COVID no salir de casa a menos que sea indispensablemente necesario, pero si se tiene sospecha de un infarto o de una embolia cerebral, salir de casa para ir a un servicio de urgencia. Sobre todo para pues personas que están allegadas a alguien que sea propenso a este tipo de accidentes cardiovasculares, la esposa, el hijo o el esposo incluso, pero normalmente es más hombres, ¿verdad? Estar pendientes. Pues mira, justamente estamos escribiendo un artículo sobre eso, que se piensa que esta es una enfermedad de hombres, pero no, es igual para hombres que mujeres. Es más, la primera causa de muerte en México es la enfermedad cardíaca en la mujer. Si uno suma muertes por enfermedades cardíacas, diabetes y enfermedad cerebrovascular, estamos hablando de 128,000 mujeres que murieron el año pasado.
que es más de 3 veces todos los cánceres juntos en la mujer. Entonces sí estamos hablando de algo que es una enfermedad de mujeres como de hombres. Doctor Rafael Moguel, pues vamos a estar en contacto. Saludos hasta Cozumel. Gracias por tu pues comentario de este día aquí en Los Cabos a la Carta, y estaremos pues en contacto para conocer más y prevenir, sobre todo a nuestros amigos que tengan pues alguna afectación cardiovascular. Que te vaya muy bien. Al contrario, agradezco mucho la invitación y un saludo a toda la gente querida de allá de Los Cabos. Que te vaya bien, doctor Rafael Moguel, médico intervencionista y cardiólogo de muchos años aquí en Los Cabos a la Carta. Volvemos, no se vaya, estamos